Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar en la presencia de Dios. Hemos venido para oír la voz de Dios. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle que Dios nos hable en su palabra, en su providencia, en nuestro idioma, que lo entendamos, que creamos, que lo conozcamos y que salgamos completamente bendecidos. Nuestro Padre Celestial, qué maravilloso es estar en tu presencia. Amén. Porque tú, Señor, te gozas cuando tu pueblo viene a ti. Amén. Cuando en forma personal venimos a inquirir de ti tu voluntad. Amén. Para saber, Señor, que en tu presencia hay vida eterna. Amén. Concédenos, Padre, la experiencia de vivir siempre delante de ti. Amén. Entonces, Señor, el pecado seguía. Tu voluntad sería siempre lo máximo para nosotros. Amén. Concédenos, Padre, oír tu voz y tener la humildad para hacer lo que tú nos indiques. Amén. Sobre todo, Señor, la primera cosa es que te creamos, que creamos en ti, que creamos lo que dices. Y, Señor, por tu palabra seremos transformados Amén. a tu imagen y semejanza. Amén. Gracias, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tú nos das vida. Por medio de tu palabra, la palabra, a través de tu Espíritu, cobra vida, para darnos esa vida que ya debemos vivir aquí y que tú nos la ofreces por toda la eternidad. Amén. Gracias por escucharnos, por perdonarnos y por darnos esta bella oportunidad. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay tanto que compartir de la palabra, pero todos tenemos el tesoro. El tesoro es escondido, por lo tanto hay que cavar hondo. Pero el Espíritu Santo sabe cómo hacer esa obra en nosotros, si queremos. Y como todos queremos, todos los que hemos venido a este lugar, entiendo que es porque queremos. Entonces nos vamos a llevar el tesoro. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, Jesús, de boca del Señor Jesús, dijo que necesitamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Oigan, qué maravilloso es eso, ¿no? Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya estaríamos, si aprendemos eso, empezaremos a vivir la vida eterna aquí en la tierra. El enemigo no tendrá poder sobre nosotros. No estaremos enfermos, ¿verdad? Porque no hay cosa o hay algo que Dios no pueda hacer. Voy a leer, tenemos muchos tesoros. Aparte de la Biblia, Dios nos ha dado estos tesoros. Este se llama el libro La Educación. Palabra de Dios, inspirada. La Biblia es primero. Luego tenemos este otro tesoro. Se llama Ministerio de Curación. Oigan, ¿cuántos tesoros nos ha dado Dios? Bueno, el tesoro principal es Él, su palabra, su Santo Espíritu, dispuesto y disponible para cada uno de nosotros. Este libro es la medicina, pero completa. Abarca no solamente cómo funciona el cuerpo. Si ustedes, los libros de medicina son muy gruesos, muy largos, grandes, cansados en sus explicaciones, pero en este libro está en una forma sencilla cómo funciona nuestro cuerpo.
¿Y qué debemos hacer para mantenerlo en sintonía con la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer para vivir vidas abundantes? Fíjense, voy a leer nada más como un ejemplo, el primer parrafito de este libro. Fíjense lo que dice el propósito de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como un siervo infatigable. Siervo. ¿Se acuerdan que anoche el pastor dijo que debíamos de llevar una toalla? Porque era el símbolo, ¿verdad?, del servicio. Dice, como un siervo infatigable de las necesidades del hombre. O sea que vino a servirnos. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender toda necesidad de la humanidad. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. La enfermedad es producto ¿de qué? Del pecado. Pero dice que vino para quitar la carga de enfermedad. Entonces el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sano. Amén. Tenemos que ser sanados, hermano. Para eso hemos venido aquí, para ser sanados. No por el método humano, sino por el método divino. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. El pecado trae dolor, miseria, enfermedad. Pues eso ya está resuelto. Dios ya lo resolvió. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Verdad? Pero Dios tiene la solución. Seguimos. Era su misión ofrecer a los hombres, o sea, a nosotros, completa restauración. ¿Para qué vino Cristo? Para ofrecernos completa restauración. Oigan, un pueblo con completa restauración, ¿qué va a hacer? El evangelio va a llegar ¿a qué? A todos los rincones. Si atendemos y creemos esta palabra. Porque Jesús lo dijo en una ocasión, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es todo? Todo. Incluye malos hábitos, incluye la fuerza para cambiar esos malos hábitos. Me han visto con una botella de agua, ¿verdad? Bueno, a la hora de la mañana, cuando uno se levanta para estudiar la palabra, ahí tiene que estar 1 litro de agua, tibiecito, con un limón, pero si usan un popote mejor, para que no se dañe la dentadura. Mientras estudia el agua de la vida, mientras toma a través de la palabra, ahí va el agua también que Dios nos dio, para que nuestro cuerpo esté sano, limpio. Agua por dentro, agua por fuera. Es sencillo el plan de Dios, ¿no? No es imposible, ¿o sí? No está del otro lado del mar, para que digamos, ¿quién nos lo traerá? Ni está allá en el cielo, porque Él descendió, ¿verdad? Y lo ha puesto en nuestras manos. Entonces, fíjese, era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. ¿Lo toman o lo dejan? ¿Y qué vamos a hacer con esta palabra? Completa restauración. Vino para darles salud. ¿Hay alguien en esta mañana que le falta salud? Bueno, pues miren, aquí está la medicina. Él lo dice. Salud, paz. ¿Hay alguien que no tiene paz, que está preocupado, que está triste? Dice que Él vino para darnos salud, paz y perfección de carácter. Perfección de carácter es ser a su semejanza, ¿verdad? Ser como Él dijo, ¿verdad?
Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, Dios lo dice. Sed pues maduros, llegar a la altura de Él. ¿Será imposible? Pues aquí dice que no, que vino para eso. Y luego dice, perdón, variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a Él acudían quedaba sin ser socorrido. Ninguno de los que a Él acudían quedaba sin ser socorrido. Todos los que hemos venido aquí, venimos a buscar su ayuda, a buscar su rostro, a buscar conocerlo. Entonces, hermanos, nos vamos a ir saciados, nos vamos a ir socorridos, nos vamos a llevar la bendición. Lo dice Él. Yo estoy leyendo palabra de Él. Dice, de Él fluía un caudal de poder curativo. ¿Tenemos aquí la presencia de Dios? Hay un texto que dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿2 o 3? Entonces, ¿está Dios aquí con nosotros? Claro que sí, en la presencia de su Santo Espíritu. Él está. De Él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, mente y alma a los hombres. O sea que Dios no vino solamente para redimirnos, sí, vino para eso, pero también vino para que los seres humanos volviéramos a su semejanza, a la perfección, a la semejanza con que fuimos creados. Amén. Ya está todo hecho, solamente es que tomemos el regalo y lo hagamos nuestro. Amén. Y lo empecemos a vivir y a disfrutar. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hacer uso de lo que Dios nos ha dado. Como les decía, que los libros de medicina son muy complicados, pero que Dios nos lo ha puesto en una manera sencilla. Si tan solo este libro fuera estudiado, creído y practicado, hermanos, no habría enfermos. Porque voy a leer algunos párrafos que aquí dicen. No habría enfermos. Completamente. Fíjense, voy a leer aquí tantito de la página 232, nada más para que veamos lo que Dios dice. Perdón, doctora, ¿cuál fue la página que leyó primeramente? Es la página, el primer capítulo donde dice nuestro ejemplo, el primer párrafo. Eso fue lo que leí. Ahora miren cómo dice. Miren lo que dice aquí. Hay propiedades vivificantes en el bálsamo del pino, en la fragancia del cedro y del abeto. Y otros árboles tienen también propiedades que restauran la salud. ¿A dónde nos está mandando? Al bosque, al campo. Y quiero leer otro párrafo. Bueno, si no lo leo, por lo menos aquí está. Fíjense lo que dice. La vida al aire libre, en un ambiente natural, hará milagros en beneficio de muchos enfermos desvalidos y casi desahuciados. Es sencilla la medicina, pero hay que estar al aire libre, en medio de la naturaleza, ¿verdad? Aquí dice, la vida al aire libre en un ambiente natural hará milagros en beneficio de muchos enfermos desvalidos y casi desahuciados.
otro parrafito. Si lo cogemos, lo creemos, bueno, pedirle a Dios que nos ayude a estar en ese ambiente o hacer planes, orando, todo lo que pidierais en oración, ¿qué? Lo recibiréis. Entonces, ¿por qué no recibimos? Porque no pedimos, pero aquí hemos venido a aprender a pedir, ¿verdad? Fíjense lo que dice: en cuanto sea posible, esta es la página 202. En cuanto sea posible, todos los que quieren recuperar la salud deben ir al campo a gozar de los beneficios de la vida al aire libre. La naturaleza es el médico de Dios. El aire puro, la alegre luz del sol, las flores y los árboles, los huertos y los viñedos, y el ejercicio al aire libre, en medio de esas bellezas, favorecen la salud y la vida. Los médicos y los enfermeros deben animar a sus pacientes a salir al aire libre. Dice, tiene un poder admirable el aire puro, ¿verdad? El estar en la creación de Dios. Tiene un poder admirable para curar las enfermedades causadas por la agitación y los excesos de la vida moderna. Una vida que debilita y aniquila las fuerzas del cuerpo, la mente y el alma. ¿Qué hace la vida moderna? Debilita y aniquila. ¿Qué quiere decir eso? Mata las fuerzas del cuerpo, la mente y el alma. Y aquí donde dice de las propiedades de los árboles, me gusta contar una experiencia que yo viví cuando estaba haciendo la especialidad de cirugía en la ciudad de Monterrey. Pues el hospital todo encerrado, fumaban y no había aire puro ahí, y pues ahí teníamos que estar. Yo quería saber por qué nos enfermamos, por eso llegué hasta ahí. Y yo me estaba enfermando ahí, ¿verdad? Bueno, el detalle está que tenía una infección pulmonar de vías respiratorias altas. ¿Por qué? ¿Causado por qué? Porque cuando yo estaba en el primer colegio donde fui, Lindavista, en un verano que me quedé ahí para trabajar y pagar mi colegiatura, me pusieron a fumigar el dormitorio de varones con oco. Es un insecticida, y fumigué 80 colchones, 80 camarotes. Entonces imagínense, y nada, sin protección ni nada. Yo salía bañada, terminaba el día y estaba bañada de puro insecticida. Eso, fíjense, eso fue una treta del enemigo, ¿verdad? Pero no se salió con la suya, porque aquí estamos. Bueno, entonces, el poder de Dios, lo que quiero es que veamos y sintamos y palpemos y creamos en el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pues se me bloqueó la médula ósea. ¿Saben dónde está la médula ósea, verdad? Está es lo que le llaman en los pollos el tuétano, ¿verdad? O dentro del hueso. Ahí está la fábrica de sangre. Ahí se fabrican las defensas del cuerpo. Entonces eso se me bloqueó un 80%, y por eso tenía mis defensas bajas, y en un lugar así, imagínense cómo estaba. Fui con pues en ese tiempo, ¿verdad? Acuérdense que estaba buscando por qué nos enfermamos, y entonces fui con el internista y me dio antibiótico, los más fuertes, canamicina, gentamicina, me los puse una semana, nada. Yo seguía enfermo y con fiebre, pero así seguíamos trabajando, porque no se puede dejar de trabajar ahí. Y entonces, bueno, pues no me pasó nada, no me sané, estaba yo peor. Así que fui ahora con el neumólogo, ¿no? Pues tengo algo de vía respiratoria, voy con el neumólogo, ¿verdad? Así se usa. Y voy, y también me da muchos antibióticos. Y otra semana, uno cree, ¿verdad? Le cree al médico. Y otra semana, y otra vez, nada siento, sigo enferma. Dije, no, pues ahora yo creo que esto puede ser una alergia, Acuérdense que ya había yo terminado la carrera de medicina, ya estaba haciendo la especialidad.
Así que ahora voy con el alergólogo, porque no sané ni con uno ni con otro. Pero fíjense, me recetaban, siempre me recetaban, y yo me lo tomaba, me lo inyectaba, y también otra semana y nada. Me hicieron todos los estudios, una sonda que me metieron para sacar jugo gástrico y hacerme la baciloscopía, porque hasta pensaban que tenía yo tuberculosis. O sea, buscar baciloscopía es buscar los bacilos de la tuberculosis para ver si hay. Yo no, pues no tenía, gracias a Dios, pero yo seguía enferma. Providencialmente me tocaron las vacaciones, así que me fui a Chiapas, a Lindavista, porque ahí vivía una hermana, y llegué hoy, al otro día, respirando esa fragancia de los pinos. Es un lugar de muchos pinos, es el campo. Solo respirando esa fragancia, yo amanecí sana, completamente. ¿Quién me sanó? Dios, utilizando los remedios de Dios. ¿Qué tuve que hacer? Solamente respiraciones profundas. O sea, meter ese aire, ese remedio de Dios que está en su creación, hacerlo mío. Y el Señor me sanó. Por eso, hermanos, lo que Dios reveló a su sierva, la sierva de Dios, la hermana White, en 1863, porque había mucha enfermedad y la vida, el promedio de vida era muy poco, ¿verdad? Cuando dice aquí que hay, ¿verdad?, hay remedios, hay propiedades vivificantes en el bálsamo del pino, en la fragancia del cedro y del abeto. Esto es cierto. O sea, por eso hay que creer lo sencillo. Y el Señor sana. Él hace uso de los recursos. Miren, en este otro libro, aquí se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Hay todo un tratado de nutrición, pero no complicado, sencillo, fácil, si lo creemos. Porque el problema es que no le creemos a Dios, ¿verdad? ¿O sí? Lo leemos y lo decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ahí está. Pero hermanos, aquí es un tratado de nutrición, pero al alcance de todos. Sencillito, te explica bien todo. No necesita uno haber cursado bioquímica. Claro, si lo cursaste, bueno, te ayuda a entender mejor y a decir, ay, qué tremendo está esto, ¿verdad? Pero si no lo cursaste y le crees a Dios y lo practicas, entonces viene la sanidad. Es sencillo. Este otro libro, miren, aquí en esta página que voy a leer, escuchen, esta es la página 355. Se llama el régimen alimenticio como remedio racional. Miren, estamos viendo los remedios de Dios, ¿verdad? Fíjense. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Hay muchas maneras. El enemigo tiene lo suyo, pero acuérdense que el enemigo es padre de mentira. Y que Apocalipsis 12:9 dice que engaña al mundo entero. ¿Y nosotros a quién le vamos a creer? ¿A Dios? Bueno, miren lo que dice aquí. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Miren, la diferencia entre el método que Dios utiliza para sanarnos y restaurarnos está aquí. Cuando vamos a un médico, no estoy diciendo que los médicos no sirven para nada, no estoy diciendo que la medicina actual, ¿verdad?,
no sirve. Ojalá vamos con la ayuda de Dios, ¿verdad?, a saber cuándo sí, cuándo no, en qué forma, pero tiene que ser un médico de Dios, o sea, un médico que crea en la palabra de Dios, y entonces va a poder ayudarnos, porque no son las pastillas, las inyecciones las que curan. Yo lo experimenté. ¿Qué me sanó a mí? El aire puro. Dios, a través de su creación, de los remedios de Dios. Entonces hay muchas maneras de sanar, dice, pero sabe que la medicina tradicional lo que quita, si usted llega con dolor de cabeza, ¿qué le dan? Algo que tenga cafeína y que tenga aspirina. ¿Por qué? Porque la cafeína es una droga. Y el café, como ha abundado, ¿eh? En cada cuadra hay un, ¿cómo le llaman eso? Eso que ustedes dicen, ¿verdad? Porque el diablo sabe que de esa manera entorpece la mente y destruye a la gente. Entonces, hermanos, la medicina del hombre, vamos a decir, quita el síntoma. Usted va, le dan la aspirina con cafeína y ya se le quitó el dolor de cabeza. Ya me curé. Eso es mentira, ¿verdad? Pero el enemigo hace creernos que ya estamos sanados. Y la hermana Juay lo que dice en el Ministerio de Curación, en ese libro, es que la enfermedad sigue avanzando, porque nosotros creemos que ya no hicimos nada, cuando realmente la medicina de Dios investiga la causa. A ver, ¿por qué duele la cabeza? Mucha gente se queja de dolor de cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que cuando duele la cabeza, lo primero que hay que investigar es cómo está ese estómago, el aparato digestivo, porque no sabemos tratar ese aparato. Primeramente, medio masticamos el alimento. ¿Y qué va a pasar cuando comemos a la carrera? Porque hay que trabajar y comemos y se va entero. El jugo gástrico que tenemos en el estómago, y es muy fuerte, es ácido clorhídrico, lo que Dios puso ahí, pero con la sabiduría de Dios, es nuestro creador. Él, cuando el alimento llega, tiene que estar bien molido, bien masticado, y ese jugo entra y hace una digestión perfecta. Pero si el alimento va medio molido, pasa medio pasa por la boca, por el molino que es la boca, los dientes, entonces ¿qué pasa? Ese jugo gástrico no puede terminar su trabajo, y entonces lo deja a medias. Y a medias quiere decir que se forman sustancias tóxicas, sustancias venenosas. El calorcito del estómago hace que fermente ese alimento que se queda más tiempo, ¿verdad?, de lo que necesita quedarse en el estómago. Entonces, forma gases tóxicos, forma sustancias tóxicas. ¿Y qué va a hacer eso? El cerebro recibe todo, porque nuestro cuerpo es un todo. Lo que comemos influye sobre la mente. Si hacemos una buena digestión, influye sobre la mente. Entonces fermenta, hace gases. Si los alimentos, por ejemplo, que comimos proteína, ¿qué va a pasar ahí si se queda más tiempo y no está bien molido? Se forman sustancias tóxicas que van a provocar aquí una vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Se agrandan las venas, las arterias allá se inflaman, más bien se inflaman. ¿Y qué produce? Dolor de cabeza. Y tratarlo con una aspirina no es la solución. Entonces hay que buscar la causa. ¿Estoy comiendo como Dios quiere que coma, masticando bien, o nada más estoy a la carrera medio moliendo? Fíjense, una causa. Entonces, si el médico le dice, no, mire, usted necesita masticar bien los alimentos y usted necesita tomar tiempo. Con razón, la sierva de Dios dice que se tome tiempo para comer, disfrutar el alimento, en un ambiente agradable, en familia, no a la carrera, porque a la carrera nos va a provocar
trastornos en el cerebro. No, y eso, y en el estómago, ¿qué va a haber? Un montón de gases, porque lo fermentado produce gases. ¿Y ese gas qué va a hacer? Se va a ir, el cuerpo intoxica, como dice la hermana, se va a ir a los tejidos, y entonces va a sentir hasta un dolor aquí en la paleta, sí, bueno, hay otro nombre, ¿verdad? En el omóplato. O lo va a sentir aquí como si fuera el corazón, o siente que le corre por el otro lado. ¿Y qué es lo que está pasando? El gas que se está distribuyendo en el cuerpo y que está afectando los órganos. Entonces, cuando duele por acá, nos asustamos, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? Al cardiólogo, porque puede ser el corazón. Y el cardiólogo pues le hace un electrocardiograma, le hace otros estudios y resulta que no es el corazón. Pero mire, por si las dudas, ahí le va una receta, ¿verdad? Entonces, ¿estamos siendo sanados? No. Aquí en este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, el libro La educación, el libro Ministerio de Curación, dice que hay que masticar bien. Ese es el método, la diferencia del método curativo de Dios. Por eso dice, hay muchas maneras de curar. Quitar el síntoma, diríamos, porque la medicina que nada más quita el síntoma no cura. Pero la medicina de Dios va a cambiar sus hábitos. Va a decir, a ver, ¿cuánto come? Esa es otra cosa, la cantidad que comemos. Si se pasa la medida, ¿qué va a pasar en el estómago? Otra vez va a fermentar, se van a formar gases tóxicos y se va a ir al cerebro. Si comemos, por ejemplo, un pastelillo, que tiene ¿qué? ¿Es saludable un pastelillo? Harina blanca, grasa, azúcar, leche y huevo. Oigan, aquí dice, yo creo, ahí vamos a estar yendo y viniendo en estos libros. Ahí dice que no solamente afecta el estómago, todo lo que comemos, todo lo que entra, todo lo que hacemos, afecta la mente, el cerebro, pero ¿saben qué? Principalmente afecta el lóbulo frontal. ¿Y con qué nos comunicamos con Dios? Con el lóbulo frontal. Ahí está el juicio, la razón, la voluntad, la capacidad de elegir. Y cuando está todo eso nublado, ¿podemos realmente entender la palabra? La palabra lo leemos, pero no nos dice nada. Pero ¿qué tal si tenemos entonces un cuerpo, ¿verdad?, saludable? Porque estamos cuidando. Dios puso 8 leyes para que tengamos cuerpos saludables, nos podamos comunicar con Él y podamos vivir felices, hacer su voluntad, que podamos ser ese pueblo que dice Deuteronomios. ¿Se acuerdan? Un pueblo sabio y entendido. Todo el mundo va a decir, ay, qué pueblo sabio y entendido es este. En este momento pregunto, ¿el mundo dice eso? Parcialmente encontraron que los que vivían en Loma Linda, ¿verdad? Y se alimentaban como Dios manda y vivían ¿Mande? En Argentina, en Villa Libertador San Martín. Ajá, también en 2 o 3 lugares, ¿verdad? ¿Ven? Ay, que la gente que vive los principios de Dios vive más y vive saludable. Se mueren, pero como se murió el siervo Moisés, Dios le dijo, bueno, sube a la montaña, ¿verdad? Porque ahí ya vas a ser reunido a tu pueblo. Pero sus ojos, dice que nunca se oscurecieron. O sea, no necesitó usar lentes. Entonces, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Quiere que vivamos vidas sanas. Por eso dice, hay muchas maneras de curar, de quitar el síntoma, diría yo, pero hay una sola que el cielo aprueba. Cuando estaba ahí haciendo la especialidad, una cosa aprendí. Cuando pasé por el departamento de patología, ahí teníamos que hacer autopsias. Me tocó hacer como unas 60 autopsias. Y luego se hacían los cortes, eso lo hacía el patólogo.
y lo presentaba la historia clínica en sesión, así como un grupo de médicos, y ahí se leía la historia del paciente y luego se analizaban lo que tenía, por qué vino, qué se le hizo, qué no se le hizo, y pues se morían. Y aparecían en las pantallas los tejidos, y me llamaba la atención, siempre aparecía un puntilleo rojizo. A veces el puntilleo era el de los tejidos de la persona que ya murió, ¿verdad? A veces era medio lila, y me acerco al patólogo y le digo, ¿y ese puntilleo qué es? Me dice, esos son toxinas. Toxinas, fíjense, el cuerpo moría ¿de qué? Intoxicado, veneno, un envenenamiento, y eso por no seguir las leyes de Dios. En otras palabras, el pobre enfermo va y le dan sustancias que le calman el dolor. Pero ahí había pacientes que no les calmaban el dolor con nada y tenían que pedir ellos a gritos la amputación, y los amputaban. Era la medicina, solucionaba el problema. Imagínense qué cosa. Y digo, el enemigo cómo ha trastornado todo. Pero Dios quiere un pueblo sabio y entendido, que conozca su voluntad y que esté dispuesto a hacer su voluntad. Y su voluntad está en la palabra, como hoy Dios nos ha traído su palabra en la mañana. Esa intimidad con Dios, eso es lo que da vida. En este libro, La Educación, cuando habla de la fe y la oración, lean muy seguido ese capítulo, porque es una comunión con Dios. Dice que cuando estamos en la presencia de Dios, el cerebro cansado es restaurado. Amén. El cuerpo, ¿verdad?, que ya siente que no da más por los ajetreos de la vida, vuelve otra vez a su vitalidad. O sea, Dios le da la vitalidad. ¿Por qué Jesús se iba muy temprano? Dice Marcos 1:35, ¿verdad? Que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Pero no oraba así como nosotros, ¿verdad? Ya le dije todo y ahora ya me voy. No, como la palabra de Dios dice, como esta mañana hemos aprendido. Qué lástima que no todos escucharon lo que se dijo esta mañana, pero no se lo pierdan, porque hay palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida eterna, porque la palabra de Dios, la vida está en la palabra, y Jesús es la vida, y Jesús se da a nosotros, vino del cielo y se dio por nosotros, pero ahora a través de su palabra, la Biblia, lo tenemos. ¿Qué no dice Juan 5:39? Escudriñen las escrituras, escudriñenlo, o sea, profundicen. Está el tesoro ahí, pero hay que cavar profundo, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, si queremos conocer a Jesús, realmente tenemos que ir a la palabra, pero no en forma apresurada, en forma tranquila, en el frescor de la mañana, ahí a solas con Dios, para que Él, primero, ¿verdad?, como ya aprendimos esta mañana, le decimos, nos humillamos, hablamos con Él, le entregamos toda nuestra voluntad, y entonces Él puede trabajar con nosotros. Qué tremendas cosas, hermanos. ¿Está a nuestra disposición la medicina de Dios? Porque Él es el sanador. Él es lo dice, ¿se acuerdan de Éxodo 15:26? Ahí dice, yo soy Jehová tu sanador, pero ¿en qué forma? Sí, hay una palabra ahí, sí, si oyeres atentamente, fíjense, no en forma descuidada. Si oyeres, gracias hermano, atentamente la voz de Jehová tu Dios. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, es la voz de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres, después de oír atentamente, e hicieres conforme a todo lo que yo te he mandado. ¿Qué nos mandó? Estatutos,
leyes, ordenanzas de sanidad, de restauración. Dice entonces, no te voy a enviar la enfermedad de los egipcios. Los egipcios, ¿qué enfermedades tenían? Muchas, las mismas que hay ahorita. ¿Pero qué? Pero ellos no conocían a Dios, vivían en la ignorancia. ¿Pero el pueblo de Dios puede vivir en la ignorancia? No, no puede vivir en la ignorancia. Tenemos demasiada luz. En 1863 Dios mandó luz especial a su pueblo. La reforma de la salud que están en estos libros que ya les mencioné, consejos sobre el régimen alimenticio, ministerio de curación, el libro La educación y muchos otros, realmente. Entonces está delante de nosotros, lo tenemos, lo podemos adquirir ese conocimiento. Sí, ¿qué necesitamos hacer? Ir a la fuente es Él y está en nuestras manos. Entonces cuando dice, si tú haces caso a mis estatutos, a mis ordenanzas, yo no voy a enviarte enfermedad de los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Y hay otra cita muy bonita que lo vamos a leer también. Éxodo 23:25. El otro es Éxodo 23:25. Dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Es verdad esto? ¿Le creemos a Dios? Pero hay una condición, como dijo anoche el pastor, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Las promesas de Dios son condicionales. Y aquí lo vemos. ¿Qué dice? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Servirle a Dios. ¿Y Dios acepta un servicio a medias? Un servicio con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿No así dice Deuteronomios? La palabra de Dios dice, amarás a tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todo tu cuerpo. Todo abarca, no deja nada. Así es como debemos amar a Dios. Ahora, pregunto, ¿así lo amamos? ¿O tenemos ídolos? Si no amamos así a Dios, entonces es que hay un ídolo. Hoy en la mañana hablaba la hermana Ofelia de la Biblia, ¿verdad? La palabra rendición, humillarse. Humillarse es entregarle a Dios todo, no reservarle. Si le reservo yo algo, esa parte que queda afuera no funciona. Entonces, hermano, las condiciones están aquí. Podemos disfrutar de completa salud, plena restauración, si hacemos lo que Dios dice. ¿Es difícil hacer lo que Dios dice? ¿No acaso dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque ahí van a ir las 8 leyes de la salud. Va a ir después de este campamento. Debemos tener bien claro en la mente las 8 leyes de la salud. La primera es confiar en Dios. Esa es la plataforma. Si confiamos en Dios, todo lo que hemos dicho va a ser nuestro. Nos vamos a apropiar de todo el tesoro que nos ha dado. Si confiamos en Dios, es la plataforma, el fundamento del método curativo de Dios. ¿En quién confiamos? ¿En el médico, en las personas o en Dios? Él pide que le creamos. ¿Es digno Dios de confiar en Él? Claro que es digno. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer?
No, todo lo dice Jeremías 32, 17. He aquí que tú hiciste, es una oración del profeta Jeremías, y dice: he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. ¿Habrá algo que sea difícil para ti? Lo único que Dios no hace es forzar nuestra voluntad. Deja que nosotros se da a conocer, y luego deja que nosotros lo elijamos, que decidamos. ¿Cuántos en esta mañana queremos decidir creerle a Dios, hacer su voluntad? Entonces la bendición va a ser: yo soy Jehová tu sanador. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y luego, si a Jehová vuestro Dios sirviereis, Él bendecirá tu pan y tu agua. Hay muchos alimentos contaminados, pero bueno, el detalle está que, como leímos al principio, Dios quiere que estemos en el mejor lugar. El mejor lugar es cosechar nosotros nuestras propias verduras, nuestros propios alimentos. ¿No se les antoja? ¿Verdad? Sembrar ahí, preparar la tierra, el respirar el aire puro, trabajar la tierra, sembrar la semillita del rábano, por ejemplo, y en 40 días, ahí están los rabanitos. 40 días, ¿es mucho? ¿Saben para qué sirve el rábano? Es un, vamos a decir, detoxificador del hígado. Tiene una sustancia que hace que las células del hígado se regeneren. Oigan, eso está sencilla, la curación de Dios, pero hay que conocerlo y hay que practicarlo. Fíjense, en 40 días. Luego, si usted quiere sembrar sus propios frijoles, que son parte del plan original de Dios, los alimentos vegetales, los 5 grupos, en un momento vamos a hablar de los 5 grupos. ¿Qué hay? Hay frijol cuarentano, que usted lo siembra y en 40 días tiene su cosecha de frijoles. Oigan, ahí se ve el milagro de Dios. En una manzana que usted se come, ¿cuánto alimento hay en una manzana? Porque la sierva de Dios dice que el que se come una manzana, dice, retira al médico de su casa. ¿Por qué? En la manzana hay 5 tipos de ácidos orgánicos naturales. ¿Qué hace ese ácido orgánico si lo comemos? Porque hay que comerlo diario, porque limpia el hígado. Fíjese, el hígado es el órgano que guarda, como quien dice, detoxifica el cuerpo. Todo lo que llega ahí lo trabaja para que no nos muramos de intoxicados, si no ya nos hubiéramos muerto con tanta cosa que metemos. Pero el hígado hace ese trabajo. Y la manzana ayuda a que forme bilis y a que se salga. A través de la bilis salen las toxinas que el cuerpo llega con lo que comemos, con lo que hacemos. Y el hígado limpia. Se limpia el hígado, se limpia el cuerpo. Despuésito. Entonces, la manzana, 5 tipos de ácidos. Si comiéramos diario 2 manzanas, ¿qué va a pasar? También restaura el tejido del tubo digestivo. En otras palabras, son 5 ácidos orgánicos buenos que tiene. Y entonces, ¿qué hace? Como quien dice, limpia el intestino, limpia el estómago, limpia la mucosa del todo el tubo digestivo, se regenera. Si 3 días, dicen los que han hecho esos estudios, si 3 días usted come pura manzana, dice que todo el tejido del tubo digestivo se regenera. Está agradable masticarlo, sí, eso es comido, porque también tiene una celulosa que es la pectina, y eso limpia con los 5 ácidos que tiene. Bueno, entonces sirve, bueno, no, masticada. Ahora, si la persona no tiene buena dentadura, entonces se puede moler, o también se puede sacar en jugos. Ya va a perder la fibra, ¿verdad? Pero molido, licuado, podría ser si no tiene dentadura. O sea que Dios va a hacer, su bondad se va a manifestar en la forma como lo podamos hacer. Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo? Que Dios quiere un pueblo sano. ¿Qué color es la mejor, la verde o la roja? Todas son buenas, pero para
para este caso, en el caso de los jugos, la verde tiene un sabor muy especial y entonces se le puede echar. Simplemente si no puede masticar, puede hacer un jugo que puede llevar zanahoria, manzana, apio y betabel y un limón aparte del que ya tiene, y ese jugo se puede tomar todas las mañanas, pero después de haber estado con Dios, de haber tomado su agua y luego la caminata. Hay que salir a hacer la caminata. ¿Qué tanto hacen? No estamos hablando del ejercicio, así vamos a ir tocando puntos porque no podríamos cubrir todo, ¿verdad? Pero la caminata, el ejercicio, les voy a leer un parrafito de lo que Dios hace a través de la caminata. Zanahoria, manzana, apio y limón. Aquí en este libro, el libro La Educación, si tan solo de aquí se fueran motivados por la gracia de Dios a leer estos libros y a practicar lo que enseñan, hermanos, sería una bendición, una gran bendición, si solo a eso hubieran venido, pero no, estamos a raudales, las bendiciones se están derramando. Dígame, hermano. ¿Y los rabanitos? ¿Cuántos rabanitos es recomendado? Puede comer hasta 2 veces al día, 2, 3, 4 rabanitos. Miren lo que dice aquí, sobre el ejercicio, porque ahorita ya pasé del alimento a los ejercicios. Mande el libro La Educación, página 189. Miren lo que dice. Cuando se persiste exclusivamente en una determinada línea de pensamiento, a menudo la mente se desequilibra, o sea, si solo vemos una sola cosa. Pero se puede emplear sin peligro todas las facultades si se ejerce equilibrio en el uso de las aptitudes físicas y mentales. En otras palabras, no solamente estudiar, sino también hacer uso del ejercicio. Dice, y si los tenían también de pensamientos, que no sea una sola línea de pensamiento. Por ejemplo, viene la depresión, porque están recordando siempre el pasado, una situación difícil que vivieron y ahí está dando vuelta y vuelta y vuelta, es un solo pensamiento, eso enferma, eso dice que no. Y luego sigue diciendo, la inacción física. ¿Qué es inacción física? No moverse, no hacer ejercicio. Dice, no solo, fíjense, escuchen atentamente, es palabra de Dios, no solo disminuye el poder mental. Si no hacemos ejercicio, ¿qué va a pasar con nuestro poder mental? Se va a disminuir, se va a perder. Poder mental es con lo que nos comunicamos con Dios. Dice, la inacción física no solo disminuye el poder mental, sino también el moral. En otras palabras, vamos a ser presa fácil de las tentaciones del enemigo. Si no hacemos ejercicio, ¿qué les parece esto? ¿Será razón suficiente para ejercitar el cuerpo? ¿Razón suficiente para hacer ejercicios respiratorios? ¿Es tan sencillo o cuesta mucho? Si fuéramos de aquí con esa determinación de hacer lo que Dios nos manda, ¿qué va a pasar con nosotros? Un pueblo, como dice 1 de Pedro 2:9, ¿no? ¿Un pueblo qué? Santo, real sacerdocio, gente adquirida por Dios, ¿para qué? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Necesita Dios evangelistas? Necesita, y miren cuántos evangelistas sabemos aquí, porque al conocer a Dios a través de su palabra, al tener tiempo de comunión con Dios por medio de la oración tan bonita, oigan, el cuerpo se restaura, la mente cansada se cobra vida, todo el ser. Y aquí dice, si nos ayudamos con el ejercicio, porque la inacción, el no movernos, ¿qué produce? No solo disminuye el poder mental, sino también el moral. Los nervios del cerebro que conectan todo el organismo
constituyen el medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y llega a la vida íntima. Dios se comunica con nuestro cerebro, con la zona frontal. Ahí es donde Dios tiene su asiento, su trono. Ahí está la voluntad. ¿A quién le servimos? ¿A quién le hemos entregado la vida? Es entregarle eso, es amarlo acordémonos, con todo el ser, con todo el cuerpo, con todo lo físico, con todo lo mental, con todo lo espiritual, con todo, sin reservas. Y luego al prójimo como a uno mismo. Pero amar al prójimo como a uno mismo va a ser un resultado de amar a Dios por encima de todo. Y el ejercicio, les da una joya que estamos aquí, dice: los nervios del cerebro que conectan todo el organismo constituyen el medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y llega a la vida íntima. Todo lo que perturba la circulación de la corriente eléctrica en el sistema nervioso debilitando así las facultades vitales y disminuyendo la sensibilidad mental, dificulta la tarea de despertar la naturaleza moral. Oye, esto es una joya. Amén. ¿Cuánto es recomendable salir a caminar? Mire, tiene que ser una caminata. Primero, estira, así como hicimos aquí. Respira. Ya con ese solo hecho, ya usted se está sintiendo revitalizada. Esos estiramientos. Luego empiece una caminata a paso acelerado, o sea, a paso firme. Si llevan el animalito, que por cierto, ahorita yo creo que ya no es tiempo de desperdiciar el tiempo, ¿verdad?, en cosas que no nos acercan a Dios, pero vaya sola, pues, porque ellos no van al paso. Tiene que ser una caminata vigorosa. Luego, mínimo, si está empezando el ejercicio, puede hacerlo 20 minutos, pero cada día puede aumentar 1 metro. Y así, cuando termina la semana, ya lleva otro tramo. Y luego sigue aumentando. En poco tiempo usted va a estar caminando por lo menos 4 millas. 4 millas, o sea, 1 hora de caminata sería lo ideal. Pero si no puede, empiece con 20 minutos. Luego siga con 30. Y así va aumentando. Y usted va a sentir un vigor, va a sentir algo, una sanidad. Sobre todo va a poder comunicarse con Dios. Eso es lo más importante. Porque aquí dice que si no hacemos ejercicio, ¿qué va a pasar? Se va a debilitar la mente. Y una mente débil, ¿qué trae? Enfermedad. Porque si aquí estamos enfermos, miren lo que dice la sierva de Dios. Más del 90% de las enfermedades son mentales. Oigan, el poder de la mente es tan tremendo que si usted cree que está enferma, está enferma. Y es tan sencillo, por ejemplo, las crisis de ansiedad, que la persona siente que se está muriendo y siente que se le va la vida. Y si a esa persona, ¿verdad?, oramos con ella, que crea que Dios está con ella, y luego le decimos que respire profundo, ¿qué pasa? Mire, en pocos minutos, 1 minuto o 2, que tenga cuando llega con un corazón asustado, ¿verdad?, que está, pero este corazón parece que se le quiere salir, entonces empieza la respiración tranquila, pero profunda, meter el aire a profundidad. Mire, el corazón inmediatamente, ustedes se pueden tomar el pulso, va bajando la frecuencia del pulso y llega a una cantidad ideal. Porque cuando el corazón empieza a latir, pero es por el poder de la mente, está uno asustado, cree que se va a morir y se pone grave y allá va a la ambulancia, ¿verdad? Ya llama a la ambulancia y a correr para que le pongan oxígeno, cuando el oxígeno está disponible en el aire, gratis, solamente hay que meterlo. Normalmente no respiramos profundo, respiramos una respiración así, quizás de 1 litro, ahí entra y sale, no se purifica la sangre se purifica de esta manera. Pero si metemos buena cantidad de aire, y si estamos en un bosque, mucho mejor, como aquí, aprovechen, carguen bien sus pulmones. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre se vitaliza, el corazón
se ejercita y ese corazón se pone fuerte. Todos los días haciendo eso, ¿cómo va a estar ese corazón? Fuerte. Mañana y noche. Puede ser, bueno, a los diabéticos se les aconseja 3 veces al día, que realmente es parte de la curación del diabético. La diabetes se cura con el método de Dios, porque cuando se toman las pastillas y la insulina, no es el método, ¿verdad? Pero la persona tiene que ejercer dominio propio, tiene que saber qué no comer. Y en realidad, voy a decir así de paso, quizás volvamos más tarde, otra vez cuando nos toque, el azúcar ha invadido al mundo, el azúcar y los refrescos, y el diablo, que es tan astuto, ha hecho refrescos de todos los sabores y de todos los colores, y luego le dice que es natural, y luego, ¿verdad? Ay, es natural, así que me lo tomo, pero está cargado de azúcar, no solo de azúcar. Dice, no, pero este es puro jugo, mira, aquí dice que es puro jugo de piña, pero ¿saben qué? Para que no se eche a perder, ¿qué tuvieron que hacer con ese jugo de piña? Pasteurizarlo, y ya perdió la vitamina C, se pierde. Pero le agregan otro poquito, ¿verdad? Y creemos porque nos gusta. Pero eso, hermanos, no es el método curativo de Dios. Eso es un engaño. Y hay que tener la confianza en Dios para dejar ese tipo que nos daña, ese tipo de alimento que nos daña. Entonces, hermanos, ¿está al alcance el método curativo de Dios? La curación de Dios, sí. Solamente es creerle y hacer como Él dice. Ahorita hemos tocado así superficialmente, pero muy profundo. ¿Cómo está eso que superficialmente? De pasadita quise decir, pero es muy profundo, que hay que hacer ejercicio. Si tiene mala digestión, haga ejercicio. Los jugos del estómago se van a aumentar, el jugo gástrico de mejor calidad, si hacemos ejercicio. La vida inactiva, la inacción es una maldición. El enfermo no se cura. Hay un caso en que tiene que disminuir el ejercicio físico. Es en el caso de una hepatitis, cuando el hígado se inflama. Ahí hay que bajar, hay que poner a la persona en reposo. Y cuando ya llega a cirrosis, que por cierto no debería llegar a cirrosis, si practicáramos los 8 principios de Dios, cuando ya llega a cirrosis también no se puede despedir a la persona que haga ejercicio, porque el cuerpo guarda toda su energía para restaurarse. Entonces ahí hay que disminuir, pero de ahí en adelante cualquier ejercicio para el diabético es esencial 3 veces al día. Y la alimentación sin azúcar. Y si de esta asamblea saliéramos con la determinación de abandonar el azúcar, hermanos, sería una gran bendición que se llevarían. No crean que no va a haber lucha, va a haber lucha, pero es el azúcar perturba, dice la palabra de Dios por medio de su sierva, la maquinaria viviente. Y en otro párrafo dice que es peor que la carne, el azúcar. El mundo está lleno de diabéticos, de enfermos, pero el enemigo ha hecho tantos cambios. El azúcar dice, mira, el azúcar morena, esa está buena. Y entonces empiezan a usar azúcar morena. Pero todo lo que está desprovisto de la fibra no es el método de Dios. Si usted coge la caña de azúcar, Dios hizo la caña de azúcar, y usted lo parte en pedazos y mastica esos pedacitos de caña, eso es bueno en su momento, no a todas horas. Esa es otra regla, ¿verdad? Ese jugo es bueno, lleva las vitaminas, lleva los minerales, pero así como viene, me di a la tarea de preguntar a las personas que han trabajado en los ingenios cómo es que refinan el azúcar, y uno de ellos me dijo, ¿usted conoce el pinol? Eso con que limpiamos los pisos. Dice, pues le echan, para refinar el azúcar, dice, le echan una cubeta de ese líquido. Imagínese ese pinol, ¿usted se lo tomaría? ¿Verdad que no? Y luego, ¿qué más? Alguien dijo, lo refinan, dice, y lo blanquean con huesos de animales muertos. Y yo dije, ¿será posible? No, yo no voy a decir nada de eso hasta que yo lo investigue. Y vino a mi presencia, digo, providencialmente, un químico de alimentos,
que había trabajado en un ingenio, entonces aproveché para preguntarle, oiga, ¿es cierto que refinan el azúcar con huesos de animales muertos? Sí, me dijo, es cierto, es el último proceso para que quede bien blanquito, para que se vea bonito. Fíjense, y bueno, alguien dirá, bueno, entonces yo mejor con el azúcar café, ¿verdad? Eso, pero cuando ya se le quitó la fibra, cuando ya salió de su fibra, de las manos del Creador, salió perfecta esa caña. Todo lo que Dios hizo es perfecto, pero cuando ya llega a manos del hombre, manejado por el enemigo, entonces ¿qué? Pierde todo el valor. Ahora diremos, ¿y el piloncillo? ¿Y el piloncillo qué? Es menos refinado, pero de todas maneras, el hecho de llegar al azúcar en forma así concentrada, vamos a decir, daña el cerebro. Por eso es que debe llegar a través de la fruta con toda su fibra. Pero si llega así concentrado, es un golpe que recibe el cerebro con esa azúcar concentrada y eso lo daña, porque inmediatamente, ¿cómo le diré? Sube y daña el lóbulo frontal también, la concentración que llega el azúcar en forma de jugo, en forma de, vamos a decir, de piloncillo. Si lo va a usar, úselo, pero muy poquito, no en forma vasta, sino demasiado poquito. ¿Por qué? Porque ya salió, ya no tiene fibra. La miel se puede usar, pero también muy poquita, no abusar, pues. Eso tiene minerales y vitaminas, pero no porque es miel, cucharada tras cucharada, ¿verdad? Sino muy poquito, quizás en un pan así tantito, y luego lo demás. Vamos a hablar luego de una alimentación equilibrada, qué contiene, qué no contiene y cómo debe comerse. Tengo otra pregunta, habló del azúcar. Ahora, la sal. La sal, mire, la sal es buena. El Señor dijo que vosotros sois la sal de la tierra, porque la sal da sazón, pero la hermana Juárez dice que no hay que usar mucho. O sea, se puede usar, pero no demasiado. Ahora, hay sales que ya están muy procesadas. Esa sal ya le quitaron principalmente el magnesio. Cuando la sal está húmeda, eso quiere decir que tiene sales minerales, que tiene magnesio. Pero la sal que compramos ya es una sal así blanca, no tiene ya magnesio, por eso no está húmeda. Esa sal no es buena. Entonces, si sacándolo del mar, ¿verdad? Allá en Ensenada, por ejemplo, hay un lugar donde venden costales, pero decía, no apto para consumo humano, no apto para animales. Y eso me dije, ¿cómo qué? ¿Por qué le ponen? ¿Qué no le ponen? Y oré a Dios, hay que orar, preguntarle, y Dios nos va a guiar. Y un día caminando por ahí, pasé por una oficina donde tenían esos costales que decía eso, no apto para animales, no apto para consumo humano. Y Dios providencialmente estaba ahí el ingeniero de procesos de esa salina que está en Guerrero Negro. Y entonces le dije, yo tengo una pregunta. Ya le dije, oiga, estos costales dice que no apto para consumo humano ni para animales. ¿Qué le falta o qué le agregaron? Me dijo, no, esa sal es tal como salió del mar. Mis padres, dice, por 40 años, viven en Guerrero Negro, y por 40 años han usado esta sal tal como sale del mar. Si usted quiere, dice, lo puede usar con toda confianza. Me dijo, si quiere lavarla, le va para sacarle los pedacitos de algas que trae el mar, lo puede hacer, pero no tienen nada. Lo que pasa es que así lo tienen que hacer. Entonces, la sal buena es la que no está procesada. Y a ver, hay una sal, no quiero hacer comerciales, ¿verdad? Pero hay una sal que se llama céltica. Dice ahí, y se ve morena, se ve así como que lo sacaron del mar. Y también está húmeda, está pesada. Una libra de sal céltica es un puño, nada más, pero está húmeda. ¿Por qué? Porque tiene el doble de magnesio. Entonces esa sal, y no abusar, pues, todo lo bueno con moderación, evitar, eso es temperancia, ¿verdad? Lo que es dañino, y usar con moderación lo que es bueno. Entonces vamos a tener salud. La salud está en nuestras manos. ¿Qué tal la sal de
Bueno, también lo han recomendado. Yo creo que tiene bastantes minerales, pero hay una que no está procesada, pero tiene que estar un poquito húmeda para que... Pero la húmeda, ¿dónde? Aquí la podemos encontrar. No, que diga no procesada. Sí, yo creo que sí, se puede. Ahora la otra sal, la de nuestro país, yo creo que así hay que orar a Dios. Mire, cuando fui a Panamá hace algunos años, estaba hablando de la alimentación de Dios equilibrada y de todo esto, y mencioné el arroz integral, porque ahí solo comían arroz blanco, y me dijeron, no, aquí no existe el arroz integral, no se puede. Y en un país como este no existe el arroz integral. Entonces le dije a la hermana con quien yo iba, le dije, vamos a orar, y nos pusimos a orar, y miren, a los 3 días Dios contestó. Salimos a caminar y por ahí pasamos y vimos que había una fábrica donde pulían el arroz, y entramos y preguntamos si podíamos conseguir arroz integral. Lo podíamos conseguir por costales, y el precio del blanco y del integral era igual, 1 centavo era la diferencia, más caro el integral, pero había. Entonces cogimos bolsas, costalitos, lo llevamos a la iglesia, lo mostramos, les dijimos cómo se procesaba, cómo se cocía, cómo se cocinaba, es muy sencillo. Y entonces les enseñamos. Pero ¿usted cree que el pueblo atendió? Después me dijeron, no, ahí guardaron el arroz que nos dio, pero no. Digo, ay, de veras, como dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel dice, este es un pueblo de dura cerviz. Pero hermanos, yo quiero pensar que el pueblo que ha venido aquí no es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo que está dispuesto a seguir la voluntad de Dios, a seguir las instrucciones que Dios nos ha dado, para que seamos un pueblo sano, un pueblo que le glorifique. Dice, un pueblo que le pertenece, y le pertenecemos porque nos creó, y le pertenecemos porque nos redimió, y el precio que pagó no fue cualquier cosa, ¿verdad? Su propia vida, su propia sangre. Dígame. Una pregunta, cuando dicen que tenemos el hígado inflamado, ¿qué es recomendable? Oh, qué buena pregunta, muy bien. Mire, con todo lo que le metemos, cuando no comemos de acuerdo a la voluntad de Dios, ese hígado se va a entrar en un proceso de enfermedad que se llama hígado graso. ¿Qué es lo que convierte un hígado graso? El queso, las pizzas, todo lo que sea grasa animal. Por eso en el proceso curativo de Dios se quitan toda grasa animal, todo producto animal. Entonces, el queso es uno de los principales, la leche y todos los productos derivados del queso, de la leche. Bueno, del yogur a ver si hablamos después, pero de todas maneras aunque está fermentado, ¿verdad? Ese es otro tema, pero la pregunta fue, ¿qué es lo que hace que un hígado se enferme? Es lo que comemos, la grasa animal, ese es uno. Luego, los refrescos, es decir, el azúcar, la harina blanca, todo eso va a hacer un hígado graso. Si el hígado no se enferma, ¿qué va a pasar con todo el cuerpo? Va a estar intoxicado completamente. Entonces no vamos a poder ser sanados al método curativo de Dios. Y lo que Dios quiere es restaurarnos para su gloria y su honra, para que podamos llevar sanidad. No solamente la salvación, incluye la sanidad física también. Y Dios la necesita usted, necesita que se anote y que pueda convertirse en un agente curativo de Dios. Si este DVD fue útil en su vida diaria o en su vida espiritual, nos encantaría mucho saberlo. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.